Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo, conformado por Kiklin Bolaños, Ana Gabriela Calderón, Martín Cedeño y mi persona, les vamos a hablar sobre el teorema del valor medio. Siguiente. Introducción. Al iniciarse en el estudio del cálculo diferencial e integral, los alumnos estudian una serie de teoremas que relacionan diversos aspectos de los conceptos sobre los que trabajan. Estos teoremas constituyen herramientas importantes y los estudiantes que profundicen en el estudio de las matemáticas o de la física los utilizarán a menudo. Siguiente. El teorema del valor medio conecta la razón de un cambio promedio de una función con una derivada. Para poder aplicar el teorema del valor medio, la función debe ser diferencial en el intervalo de interés y continuar en los extremos del intervalo, como se ve en la gráfica. Gráficamente, el teorema dice que para cualquier arco entre dos extremos hay un punto en el cual la tangente al arco es paralela a la secante que pasa por los extremos. Para poder aplicar el teorema del valor medio, la función debe ser diferencial en el intervalo de interés y continúa en el extremo del intervalo. Siguiente. El problema. Un biólogo realizó un experimento sobre la cantidad de individuos en una población de paramecia en un medio nutritivo y obtuvo que en el modelo G por T es igual a I por T2 menos 2T más 5, donde T se mide en días y G por T es el número de individuos en el cultivo. El número de individuos en la población es mínimo. La solución. La derivada de la función g en t 2t menos 2 sobre t2 menos 2t más 5 es como la expresión cuadrática t al cuadrado menos 2t más 5 no es factorizable en números reales. La derivada g existe para todo t en los números reales de la ecuación. G en t es igual a 0 y obtenemos como solución un único punto crítico, que en este caso sería t es igual a 2. Usando la regla para la división de las derivadas tenemos que g en t es igual a menos 2t al cuadrado más 4t más 6 sobre t al cuadrado menos 2t más 5 al cuadrado. Evaluando g en el punto gt por 2 es igual a 6 sobre 25 mayor que 0 en el punto crítico. Por el criterio de la segunda derivada, se tiene que t es igual a 2 y es un mínimo relativo. Interpretamos este resultado en el contexto del problema como pasados 2 días, el número de individuos en el cultivo es mínimo y se dispone que para 0 es menor que t, menor que 2. La función es decreciente y para t mayor que 2, la función es decreciente también. A partir de t es igual a 0, el número de individuos comienza a disminuir hasta llegar a una cantidad mínima. Como resultado dan que tenemos 5 individuos a los 2 días. Pasados 2 días de la población aumenta. Siguiente. Conclusión. El teorema del valor medio, también conocido como teorema del valor medio, de Lagrange es una función que proporciona un marco formal para una declaración bastante intuitiva, en el cual se relaciona el cambio en una función con el comportamiento de su derivada. Este es un teorema de resultados fuertes que puede emplearse tanto para medir una pendiente, también para probar la velocidad media en la que tarda un automóvil en alcanzar una milla o 2. De esta forma, probando que cuando habrá al menos un punto del intervalo donde éste alcanzará el valor medio. Gracias. Creo que el tema era bastante entendible porque ya habíamos visto algo parecido de lo que era valor medio cuando vimos la definición de límite, de la derivada del límite. Entonces ahí logramos intuitivamente, ustedes también
desarrollaron parte de lo que era el teorema de valor medio. Bien, bien, ahí están todos sus compañeros. Ileana fue la que presentó, ¿cierto? Ok, Sí, yo. ok, perfecto. El grupo 19. Ok, profesora, yo voy a presentar y mi compañera Nicole va a hablar. Bueno, dice que ella nunca se comunicó porque se le dañó el tablet, la tableta, pero yo le digo, mamita, Y tiene pero tu mamá- tableta. Tu mamá por Ok, buenos días, profesor. X cuadrado menos 3 igual a 0. Y esto nos dará la solución que será x1 y x2. X1 será igual a 1 y x2 será igual a menos 1. Luego de esto, tomaremos la segunda derivada y sacaremos los puntos críticos. Pero en esta sacaremos si es mayor o es menor que 0. Tenemos que la segunda derivada de x1 le vamos a reemplazar con lo que dijimos que era x1, que era 1, igual a 1. Y otra la vamos a hacer con lo que es x2, que sería menos 2. Y reemplazamos lo que nos dio la segunda derivada, que fue 6x. Entonces, 6x1 sería igual a 6 por 1, que es igual a 6 mayor que 0. Y en la segunda, 6x2 es igual a 6 menos 1 igual a menos 6, que sería menos 6 menor que 0. Y luego lo que nos dio lo vamos a reemplazar, lo que nos dio las dos soluciones de x1 y de x2 lo vamos a reemplazar en la ecuación inicial. Y eso nos dará la gráfica que tenemos aquí presentada. Siguiente. Y como conclusión, nosotras quisimos hacer una conclusión de lo que vemos en la vida cotidiana, que se puede emplear esos problemas, y le traemos un ejemplo de una de las ciencias en donde se pudo ver en la vida real que se utilizaron los teoremas de valores extremos. En la actualidad podemos ver que hay eventos como terremotos, huracanes, inundaciones, caídas bursátiles, entre muchas otras cosas que están ocurriendo mucho más que antes. Entonces, eso ha hecho que los valores de teoremas extremos se haya incrementado y hayan utilizado más eso. Dentro de la hidrología existe un análisis sobre las frecuencias de inundaciones y el nivel del mar, y que esto se toma cada cierto tiempo, cada ciertos años. Cuando dicho límite es superado, ocurren las inundaciones y todas las acciones desastrosas de la naturaleza, como el caso de los Países Bajos, en donde aproximadamente el 40% de la región se encuentra ahora mismo debajo del agua porque los diques que tenían se rompieron porque eran muy bajos y no estaban al nivel del mar. Entonces, el 1 de febrero de 1953 se rompieron los diques en Holanda y Zelanda y quedaron súper inundadas. Y esto hizo que se creara una asociación llamada Delta que se encargó de hacerlos bien y usando el teorema de valores extremos. No obstante, esta no es la única razón por la cual se puede utilizar, sino que también se puede utilizar para determinar la capacidad adecuada que deben tener los sistemas de drenaje en las ciudades que son vulnerables a lluvias intensas. Gracias. Ok. Buenos días, profesora, compañeros. La charla de hoy es determinar intervalos donde una función crece o decrece. Los integrantes del grupo son Astrid Brenner, Stephanie Maltés, Neidelin Ramos y mi persona, Rafael Cuté. Vamos a empezar con la introducción. Hablaremos de un tema de cálculo diferencial, en la que podemos observar el comportamiento de las funciones en un determinado intervalo,
por lo que hay que seguir ciertos pasos y normas para poder obtener el resultado. Para iniciar el tema empezaremos con definir una función. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponda a un único valor de la segunda, en la que llamaremos imagen. A la función que se le puede asignar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. La variable independiente es la que se fija previamente y la variable dependiente es la que se deduce de la variable independiente. Las funciones son como máquinas en las que se le introduce un valor x y nos devuelve un valor y, que también se designa por f de x. Entonces, vamos a empezar a definir el crecimiento y decrecimiento de una función. El decrecimiento y el crecimiento de una función f se puede estudiar en un punto x dentro de un intervalo a y b. La tasa de variación indica, en que el punto x y todo eso es un dominio. La tasa de variación indica cómo cambia una función al pasar de un punto al otro. Esta tasa examina la función, si la función crece o decrece en una región. Ahí podemos ver en la primera imagen cómo se muestra una gráfica en crecimiento y en la segunda imagen una gráfica en una función en decrecimiento. Entonces, hay que establecer que los puntos en el intervalo A y B en los dominios A es menor que B y por eso se forma el intervalo AB. Una función creciente. Una función creciente entre los intervalos A y B si cualquier par de puntos x1 y x2, como vemos en la imagen, el x1 es menor que x2 y se cumplirá que la función x1 es menor que la función que se extrae de x2. Es decir, es creciente en el intervalo a y b, y al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y. Una función decreciente. Una función decreciente entre los intervalos a y b, si para cualquier par de puntos x1 y x2, como vemos en la imagen, el intervalo es que x1 sea menor que x2, se cumple que la función de x1 sea mayor que la función que se obtiene de x2. Es decir, que es decreciente en el intervalo a y b y al aumentar la variable independiente que es x, disminuye la variable dependiente que es y. En este caso la función. Ok, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento y decrecimiento explican los trozos del dominio en los que la función crece o decrece. Para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, se realizarán los siguientes procedimientos. El primer procedimiento sería obtener la derivada de la función x. La segunda sería hallar las raíces de la derivada, o sea, los puntos en que x es igual a 0. El tercer paso sería crear intervalos abiertos con extremos, las raíces de la derivada de la función. Por ejemplo, si una función está definida en todos los puntos reales, es decir, entre menos infinito a más infinito, tiene como raíces el 1 y el 3, los intervalos serían de menos infinito a 1, el otro intervalo sería de 1 a 3 y el otro intervalo de 3 a más infinito. El cuarto paso sería estudiar el signo que toma la derivada en el valor interior de cada intervalo. Si la función de la derivada de la función x resulta ser mayor a 0, la función es creciente. Si resulta ser menor a 0, la función es decreciente. Por ejemplo, si la derivada de la función reemplazamos x por 2 y resulta dar menos que 0, en el intervalo 1 a 3, entonces la función decreciente de dicho intervalo, la función es decreciente en dicho intervalo. A partir del paso anterior tendremos todos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ok, vamos a aplicar el problema. Siguiente. Hallar los intervalos donde es creciente y decreciente en la función de x al cuadrado menos x más 3 sobre x menos 2. Como para repetir lo que acabo de decir, hay que primero sacar la derivada de la función. Como hay que hacer la regla del cociente,
que sería la derivada de el primero del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Se resuelven los paréntesis, dando el resultado de 2x al cuadrado menos 4x menos x más 2 menos x al cuadrado más x menos 3. Todo eso sobre el cuadrado de x menos 2. Se resuelve el numerador, dando el resultado de x menos 2, de x al cuadrado menos 4x menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Ya ese sería el resultado y ya no se podría factorizar más sobre eso. Entonces, el segundo paso sería sacar las raíces de la función de la derivada de la función de x que existen igualando a 0 y resolviendo para x. Entonces, si vemos en el denominador, x no debe ser diferente a 2 porque nos daría una discontinuidad. Entonces, hay que a igualar el numerador a 0 para sacar en qué puntos daría igual a 0. En esta parte obviamos el denominador porque una función es igual a 0 siempre que el numerador sea igual a 0. Entonces, sacamos el numerador, sacando las raíces, sería por medio de la fórmula cuadrática, que sería menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Resolvemos la fórmula cuadrática y nos daría que x1 sería 2 menos raíz cuadrada de 5 y x2 sería 2 más raíz cuadrada de 5. Entonces, esos dos puntos de x lo tendríamos que poner en un plano junto con el punto que nos da la discontinuidad, que sería 2. Aquí se vería que los intervalos que hay que buscar sería de menos infinito hasta 2 menos raíz cuadrada de 5, que sería menos 0.23, de 0.23 a 2, de 2 a 2 más raíz cuadrada de 5, que sería 4.23, y de 4.23 hasta el más infinito. Entonces, el siguiente paso sería escoger un número en cada uno de los intervalos y reemplazar por x en la derivada de la función para que nos dé un valor que vamos a tener que graficar. Entonces, para el primer intervalo escogimos x es igual a menos 1, que nos dio 4 sobre 9, que eso es positivo, que significa que en ese intervalo la gráfica es creciente. En el siguiente punto, el intervalo que fue de 2 menos raíz cuadrada de 5, perdón, de 2 menos raíz cuadrada de 5 hasta 2, tomamos x igual a 0 y obtuvimos menos un cuarto, que es negativo, significa que en ese intervalo la función es decreciente. En el siguiente, que fue de 2 hasta 2 más raíz cuadrada de 5, o sea, 4.23, nos dio menos 4, es negativo, significa que en ese punto, en ese intervalo, la función es decreciente. Y en el último punto, de 2 más raíz cuadrada de 5 a más infinito, nos dio lo escogimos más x igual a 5. Es la siguiente. X igual a 5, que nos dio 4 sobre 9, que dio positivo, significa que en ese intervalo la función es creciente. Entonces, en la siguiente imagen, lo pudimos graficar y nos dio esa gráfica. Ahí se nota como en los decrecimientos y los crecimientos. Y como resultado sería crecimiento en los intervalos menos infinito a 2 menos raíz cuadrada de 5, 2 y 2 más raíz cuadrada de 5 al más infinito.
y en decrecimiento sería de 2 menos raíz cuadrada de 5 a 2, y el intervalo 2 a 2 más raíz cuadrada de 5. Conclusiones. Como producto del análisis correspondiente de la investigación realizada, concluimos que la matemática, en especial las funciones, posee una gran influencia en nuestra vida y de las aplicaciones que se realizan en ellas. Las funciones determinan relaciones que existen en distintas magnitudes, tanto en física, química, medicina, etc. Y permiten poder calcular los valores de cada una de ellas en función de otras de las que dependen. Uno de los más importantes en medicina, como pudimos observar durante la pandemia, ya que a cada rato salían las gráficas de muertes o de infectados por día. Si nosotros podemos agarrar cualquier punto en la gráfica de cualquier día, podemos calcular o observar si aumentó o disminuyó los infectados por día. Claro, dándole un uso a la gráfica. Muchas gracias. Para encontrar extremos relativos. Mi grupo está integrado por Mayelis Urbina, Luis Martínez, Oliver Campbell y mi persona, Daniel Ahumada. Bien. Se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado para determinar los mínimos relativos y máximos relativos que pueden existir donde se observa un cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene un punto crítico C. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el criterio de la primera derivada es un método que podemos usar para encontrar, como dice primera parte, máximos y mínimos relativos. Un ejemplo, aquí vemos dos gráficas. En este punto, este sería el punto máximo relativo y este sería el punto mínimo relativo. Y este método nos sirve cuando no tenemos la gráfica. Aquí en este ejemplo se los puse para que lo puedan ver y entender mejor, pero este método nos sirve para cuando nosotros no tenemos la gráfica y queremos identificar estos puntos. Entonces existen tres reglas para identificar esto. La primera es, si f de x cambia de negativa a positiva en el punto crítico C, entonces encontramos un mínimo relativo. Esto es decir, enfoquémonos en esta gráfica de la derecha. Aquí vemos una gráfica que viene decreciente o negativa. Luego va a pasar por este punto crítico y va a cambiar de signo. Es decir, de negativa va a pasar a positiva. Si eso sucede, quiere decir que encontramos un mínimo relativo. La segunda regla dice, si f de x cambia de positiva a negativa en el punto crítico C, entonces encontramos un máximo relativo. Y es lo inverso, ¿no? Si aquí vemos en esta gráfica que viene creciente, pasa por el punto crítico y cambia el signo a decreciente o negativa, entonces eso quiere decir que encontramos un máximo relativo. Y la tercera nos dice que si f de x es positiva en ambos lados o negativa en ambos lados del punto crítico C, no es ni un punto máximo ni mínimo relativo. Otra forma de también identificar máximos y mínimos relativos son puntos en donde la derivada de la función nos da igual a 0. Es decir, en este punto, la derivada de la función que utilizamos para graficar esto nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Si recordamos, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos ese punto aquí donde está el cursor. Si trazamos una recta tangente, va a estar bastante inclinada, o sea, va a tener una pendiente. Pero mientras más nos acercamos a este punto crítico, que es el mínimo relativo, la pendiente va a ser 0. ¿Por qué? Porque en ese punto va a estar completamente horizontal. Igual lo mismo acá, si trazamos una recta tangente, va a tener pendiente de 0. Ahora, ¿qué son máximos y mínimos relativos de una función? Una gráfica de una función puede tener varios mínimos y máximos relativos y son, como les acabo de mencionar, puntos en donde la derivada de la función
es 0 o que la pendiente de la recta tangente sea 0. Si vemos aquí en esta gráfica, vemos 3 puntos en donde eso sucede y en donde también se dan los otros criterios, que viene decreciente y luego cambia a creciente. Pero tenemos que saber algo. Aquí vemos estos 3 puntos, pero este está, digamos que más abajo. Eso quiere decir que este es un mínimo absoluto. En cambio, estos dos que están hacia abajo y cumplen las reglas, pero no están, digamos, tan abajo como este otro punto, son mínimos relativos. Lo mismo pasa con los máximos relativos. Este vendría siendo un máximo absoluto y un máximo relativo. Y son puntos donde la pendiente es 0, la derivada da igual a 0 y cumple con la regla de que viene decreciente, pasa por el punto crítico y cambia a decreciente. Entonces, hay unos pasos para seguir y poder resolver esto. Como les expliqué, esto nos sirve para cuando no tenemos la gráfica. Yo se las he puesto para que sea más fácil de comprender. Pero entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo sencillo. El primer paso es derivar. Tenemos la función f de x igual a 2x cuadrado menos 4x menos 1. Sacamos la derivada que vendría siendo 4x menos 4. Como les mencioné, aquí el ejemplo lo iguala a la pendiente, m. Entonces, el segundo paso es igualar a 0 y resolver por x. Entonces, pasamos el 4 sumando, después el 4 dividiendo. Esto nos da un valor de 1 en x. El siguiente paso es reemplazar esto en la función para encontrar el valor de y. Reemplazamos 1 al cuadrado 1 por 2, 2, 4 por x, 4 por 1, 4, menos 4 y menos 1. Resolvemos, nos da menos 3. Esto nos da un punto crítico de 1, menos 3. Y lo siguiente sería identificar si ese punto crítico es un punto crítico máximo relativo o mínimo relativo. Para encontrar eso, nosotros tenemos que tomar un valor a la izquierda de x y otro a la derecha. Entonces, aquí vemos y reemplazar ese valor en la derivada. Aquí tomamos el valor de 0 que está a la izquierda de 1, reemplazamos aquí y nos da menos 4. Eso quiere decir que es decreciente, aquí lo vemos. Y después tomamos un valor a la derecha de 1 que vendría siendo 2, reemplazamos en la derivada y nos da 4. Positivo, o sea, creciente. Entonces aquí ya vemos que sin haber visto la gráfica, nosotros ya sabíamos que eso es un mínimo relativo porque viene decreciente, pasa por el punto crítico y se vuelve cambia de signo a positivo creciente. Ahora les voy a mostrar un ejemplo un poco más complejo. Tenemos esta función f de x, 5x cuadrado por raíz cuadrada de x más 1. El primer paso es sacar la derivada. Aquí estamos sacando la derivada de un producto. Resolvemos 10x por la derivada del primer factor por el segundo factor más la derivada del segundo factor por el primer factor y nos da esto, 10x por raíz cuadrada de x más 1 más 5x cuadrado sobre 2 por raíz cuadrada de x más 1. Seguimos resolviendo, sumamos las dos fracciones. Al final nos va a dar una fracción en donde vamos a poder sacar factor común. Sacamos el factor común de 5 de x, nos va a quedar dentro del paréntesis 5x más 4. Luego el siguiente paso va a ser, cuando aquí ya encontramos la derivada, el segundo paso va a ser encontrar los puntos críticos. Entonces tomamos el numerador, lo igualamos a 0 y eso nos va a dar dos puntos críticos. 5x igual a 0, el primer punto crítico va a ser 0. Después igualamos 5x más 4 igual a 0 y eso nos va a dar negativo 4 sobre 5. Eso nos va a dar, digamos que 3 intervalos y dos puntos en x, 0 y negativo 4 sobre 5. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso va a ser identificar si cada punto que es, si es un máximo o un mínimo relativo. Para hacer eso, tenemos que escoger un punto a la izquierda. En este caso, agarramos negativo 0.9. ¿Por qué? Porque si dividimos negativo
4 sobre 5, eso nos da negativo 0.8, un valor a la izquierda es negativo 0.9, un valor a la derecha sería negativo 0.5, y este valor está a la derecha del negativo 4.5, sí, a la derecha y a la izquierda del 0, y un valor a la derecha del 0 sería 1. Después tomamos cada uno de estos valores y reemplazamos en la derivada, y cuando vayamos resolviendo vamos a darnos cuenta que al reemplazar el negativo 0.9 nos va a dar 3.6 positivo, o sea que es creciente. Luego resolvemos por negativo 0.5, va a ser negativo, decreciente. ¿Qué quiere decir? Que el punto en X, 4 sobre 5, negativo 4 sobre 5, es un máximo relativo. Viene creciente, pasa por el punto y cambia a decreciente. Luego tomamos el 0. Aquí ya resolvimos por la izquierda del 0. Viene decreciente. Resolvemos por la derecha. Nos da 15.9 positivo y nos damos cuenta que es un mínimo relativo. Viene decreciente y luego cambia a creciente. Ahí se cumplieron las reglas y ya identificamos nuestros mínimos y máximos relativos. Y para finalizar, pues la derivada tiene muchos usos en medicina, nos permite encontrar la variación de espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo. Con el tema del COVID también la hemos visto mucho, y pues usar el criterio de la primera derivada también nos ayudaría a identificar diferentes, puede ser patrones o comportamientos de múltiples enfermedades o condiciones de salud. Muchas gracias.